Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos el día de hoy estar aquí y agradecidos con todos los medios de comunicación, personas que forman parte de sociedad civil, colectivos, organizaciones, que desde hace tiempo nos venimos organizando y que el día de hoy es simplemente uno de los primeros pasos que hemos dado desde este colectivo que se llama Espacio Común, que más adelante y a lo largo de esta rueda de prensa vamos a ir hablando un poco más de nosotras, pero que creemos que es muy importante este momento porque el día de hoy precisamente estamos en una de las primeras agendas comunes que este espacio busca ayudar, acompañar y sobre todo impulsar, porque somos más de 70 personas activistas, miembros de colectivos, grupos empresariales, académicos, académicas, espacios que desde hace mucho tiempo esta ha sido su lucha de construcción y que ese es un mensaje súper importante que queremos transmitir. Yo soy Paola Flores, una más de estas 70 integrantes que conformamos Espacio Común, que en colaboración, que aquí están, por ejemplo, mis compañeros Alberto, Héctor, Memo, pero todas las demás organizaciones que hemos estado colaborando en esta búsqueda de encontrar cuáles son aquellas agendas que hoy por hoy nos están articulando y por las necesidades que está atravesando Jalisco, es importante que podamos hacer una agenda en común y podernos articular en búsqueda hoy de presupuestos eficientes, de presupuestos que estén consultados con las mayorías de las personas. Esta agenda no es la única, pero hoy por hoy sí es de las más importantes antes de concluir este año. Por eso, hoy estamos en colaboración con diferentes organizaciones que estamos dispuestas a construir de la mano de nuestros representantes, porque sabemos que estamos a escasos días de que se apruebe el presupuesto del Estado y que, bueno, que ya llevan tiempo analizando estas propuestas, que ya tienen en sus manos el proyecto de presupuesto que la administración pública les hizo llegar y que nosotros, en colaboración con nuestro presupuesto, que ustedes ya lo conocen, este colectivo que año con año analiza a grandes rasgos el presupuesto, hemos estado analizando, acompañando diferentes temáticas que tan siquiera hoy consideramos que son de las más importantes que debemos de analizar y que se deberían de tomar en cuenta al momento de aprobar un documento tan importante que va a ser en qué se va a gastar nuestro dinero el próximo año. En un primer momento, queremos compartirles que una de estas temáticas se hizo en colaboración de la CEPAD y el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Analizamos el tema de desaparición forzada y el día de hoy está aquí Jonathan Ávila, que es parte de la CEPAD, y Raquel Trinidad Escobedo, que es madre de Alejandro y consejera del Consejo Ciudadano, que ellos nos vienen a compartir cuáles son aquellas propuestas muy concretas que se deberían de tomar en cuenta en todo lo relacionado a desaparición forzada. Por este lado, tenemos a la red de Catarina Climática Jalisco y del colectivo ecologista Jalisco, porque con ellos también analizamos el tema correspondiente a crisis ambiental. Nos acompaña Erasmo Cruz y estamos muy contentas y contentos porque estas iniciativas que también ya han ido explorando diferentes caminos, el día de hoy tienen propuestas muy concretas de qué se debería de considerar en el presupuesto. Y de la red de Jalisco Educado, estuvimos analizando también y que ya llevan mucho tiempo en esta temática, todo lo que tiene que ver con las desigualdades educativas y nos acompaña Magdalena Rodríguez como parte de las integrantes en toda esta red de Jalisco Educado. No queremos concluir sin que antes de escuchar cada una de las propuestas en estas tres temáticas, desaparición forzada, crisis climática y el rezago educativo, sin antes decirles que estamos conscientes que no va a haber ningún presupuesto que sea realmente eficiente si no se trabaja del lado de personas que han estado desde hace mucho tiempo analizando esta problemática y que estamos en toda la disposición de colaborar. Nosotros solamente queremos ser un puente de comunicación, de diálogo, para que antes de que aprueben el presupuesto, nuestras diputadas y diputados puedan tomar en cuenta las consideraciones y puedan, insistimos, antes de que lo aprueben, que nos den una respuesta en cómo las van a incorporar. También queremos decirles que después de terminar esta rueda de prensa, también nos iremos por la vía formal
para presentar vía oficialía de partes a cada uno de las y los diputados, pues las iniciativas que queremos que ellos tomen como suyas para que esto sí sea posible. Así que queremos comenzar primero con el equipo de nuestro presupuesto, que lo encabeza Guillermo, que ha hecho todo un análisis completo y que la idea es que podamos observar a grandes rasgos qué es lo que hemos identificado que busca ser las prioridades para el próximo año y después nos iríamos con desaparición forzada. Muchas gracias. Soy Guillermo Jiménez. Desde nuestro presupuesto hemos buscado tratar de hacer pedagogía para que colectivos como los que hoy nos acompañan puedan hacer las propuestas en las temáticas que urgen. Nuestro presupuesto, más que hacer propuestas personales o del colectivo, busca apoyar a que estas personas expertas en distintos temas puedan tener el conocimiento técnico para encontrar el presupuesto, leerlo y sobre todo entenderlo, ¿no? Parafraseando a un colega chihuahuense, todos tenemos derecho a saber, pero también a entender lo que nos ofrecen los gobiernos públicos. Todos los portales de información de las entidades públicas están inmersos en un sinnúmero de documentos, tanto en temas presupuestales o en otros temas de transparencia de su administración general, pero muy pocos lo logran entender. Ese es el trabajo de nuestro presupuesto, que busca ayudar a que todos estos colectivos y ciudadanos comunes puedan entender este presupuesto. Un análisis general de esta propuesta de proyecto de presupuesto para el 2024. Queremos compartirlas, o sea, son los temas más puntuales. Lo primero, pues como cada año este es el presupuesto con un mayor monto asignado, el cual asciende a más de 167,000 millones de pesos. Históricamente el presupuesto ha venido aumentando entre un 2 y 4% aproximadamente cada año, salvo el año de la pandemia, el 2021, ahí sí hubo una disminución del 3.5%, pero el aumento mayor se dio para aprobar el presupuesto del año pasado, el 2023, que fue casualmente donde se buscó salir de este pacto fiscal, y una de las cosas que más hemos señalado es que el gobierno del estado tiene que hacerse responsable también de recaudar. Creo que ahí fue un aumento de casi el 10% del 2022 para el 2023. Ahorita en el 2024 el aumento es prácticamente de 1,000 millones de pesos, tomando en cuenta que son 167,000, pues no es ni la mitad del 1%, ¿no? Esto quiere decir que todas estas propuestas van acompañadas del índice inflacionario, y si lo vemos desde este caso, este mismo presupuesto, a pesar de que es 1,000 millones más, no va a alcanzar para lo mismo que alcanzó el año pasado. Creo que ahí hay un llamado importante al gobierno del estado a también no ser populista fiscalmente y también pues, a atender esta parte, ¿no? La recaudación. Un panorama general es que en este presupuesto vienen unidades responsables nuevas, tales como son fideicomisos de turismo, una universidad cultural en el norte del estado de Jalisco, la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet y el más destacado, ¿no? Este SAT estatal, como lo conocemos. Entre las dependencias o las unidades presupuestales más perjudicadas es la CIOP, que tiene una reducción de aproximadamente el 30% de su presupuesto. Otras que también están o cuentan con una reducción muy importante es la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la cual propone una reducción de aproximadamente el 36%. Y algo muy importante también que queremos señalar, el mismo CITEUR, ¿no? Creo que refleja una reducción de aproximadamente el 25%. Dada la urgencia esta transversal que es tanto transporte público, crisis climática, creo que ahí hay un punto muy importante a revisar, ya que es cuando más se le debe de invertir al transporte público. Hay algunas unidades presupuestales que, si bien no tienen reducciones de miles de millones de pesos, sí compromete más del 50% de su presupuesto, como son Consejo contra las Adicciones, Consejo contra la Prevención de Accidentes, Fideicomiso Evalúa Jalisco, que si bien no en cantidad no es mucho, sí representa un gran porcentaje del presupuesto con el que ya contaban.
Entre las unidades presupuestales más beneficiadas que tuvieron un aumento, pues está este Servicio Estatal Tributario de Jalisco, que es nuevo y prácticamente su presupuesto inicia con un presupuesto de 533 millones de pesos en la propuesta de este proyecto de presupuesto. La Secretaría de Salud tiene un aumento aproximado de 491 millones de pesos. El Instituto Electoral, obviamente por el periodo electoral, pues sí aumenta significativamente su presupuesto casi en un 180%. Y también la Comisión Estatal del Agua, creo que es de los más beneficiados, aumentando su presupuesto en esta propuesta de más del 64%. También recordar que pues, el pago de deuda pública se mantiene aproximadamente como ha venido en los años anteriores, que es aproximadamente 3,000 millones de pesos. Hay que recordar que de este presupuesto que se abona a la deuda pública, más del 70% se abona a pago de intereses y el excedente pues, se va abonando a la deuda misma, al capital. Y creo que uno de los rubros más afectados desde la pandemia, y este año no es la excepción, es la cultura. En el ámbito cultural hay una reducción del presupuesto de aproximadamente 20%. Este es un panorama general del proyecto de presupuesto que se planea discutir, pero ahorita con los compañeros y compañeras van a apuntar temas muy puntuales y sobre todo urgentes, ¿no? Que no podemos dejar pasar más. Adelante. Muchas gracias, Memo. Si quieren continuar. Gracias. Jonathan y Raquel, con permiso. Gracias. Bueno, desde el Consejo Ciudadano de Búsqueda y en una alianza técnica con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, desde el 28 de noviembre habíamos presentado ya un documento específico respecto a la situación de la desaparición de personas en Jalisco y también cuál es el panorama económico presupuestario que se está previendo para el siguiente año. Y ahí algunas de las puntualizaciones que se hacen es que en términos reales hay un incremento en el anexo transversal de personas desaparecidas de cerca del 19%, sin embargo, que son alrededor de 100 millones de pesos. Estos 100 millones de pesos corresponden también a algunos reajustes presupuestarios que más bien están hacia la Secretaría de Seguridad Pública y eso nos ayuda a detectar que, o lo que hemos observado también a lo largo de estos años, es que pues hay una tendencia en el tema de seguridad a tener una perspectiva sobre la seguridad y en específico el tema de personas desaparecidas con un carácter más policial ministerial y esto tiene un sentido también presupuestario en que se beneficia más a instancias que van enfocadas a temas de procuración de justicia y seguridad pública, que es importante también, pero en detrimento de reducciones o poca, digamos, visibilidad a programas presupuestarios como tienen que ver atención a víctimas, programas asistenciales para familias, el programa Acompañar la ausencia del DIF Jalisco tiene una reducción de casi el 30%, si no es que más, comparado con el año pasado, es cerca de 2 millones de pesos, y esto está enfocado digamos, a una situación, a un abordaje de la situación de las familias de personas desaparecidas multidimensional y también no solamente a personas adultas, sino también a infancias. También esto pasa con los modelos de prevención previstos para la Secretaría de Educación y que no hay aumento o incluso hay reducciones en el tema de atención a víctimas del delito en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. No hay un panorama que a grandes rasgos se ve como positivo, pero ya viéndolo específicamente en cuanto a cómo se reajustan, digamos, los montos de cada una de las unidades presupuestales y las unidades responsables sobre todo, pues no hay realmente un incremento importante en este tema y el problema también es cómo se aborda, ¿no? Y también mencionarlo, solo para ya darle paso justo a la señora Raquel, es que solo 3 de cada 12 unidades responsables en realidad tienen un aumento real, ¿no? Las demás o tienen aumentos muy mínimos que no alcanza, digamos, a ser reales y otras hay incluso reducciones importantes, ¿no? Entonces, aunque el tema de la desaparición de personas, siendo el primer lugar nacional en personas desaparecidas, es relevante a nivel de la agenda pública, bueno, no ha habido una voluntad también para ejercer, digamos, este principio de progresividad de primero constitucional respecto también al presupuesto y que haya un piso mínimo, un marco mínimo de mayor cobertura sobre este tema, ¿no? Y le doy paso justo a la señora Raquel. Gracias. Buenos días.
Para nosotros es muy importante que haya más recursos públicos para las instituciones y con eso pueden contratar más personal como peritos y más buscadores. Necesitamos más recursos para tener herramientas de búsqueda que sean adecuadas. También sirve para el pago y mejora de sueldos. Recursos para viáticos y con eso también podrían tener mejores vehículos para traslado. Para nosotros las familias es el presupuesto nos fortalece porque los recursos pueden servir para las investigaciones y con eso también se fortalecen las instituciones. Sabemos que ha habido aumento en las personas desaparecidas, pero en cuanto a los recursos, ese aumento no lo vemos reflejado. Es necesario cambiar las políticas públicas y eso, el presupuesto sirve para identificar, pero también se debe fortalecer a las autoridades en acompañar a las familias, como sucede con el programa Acompañar la ausencia del DIF Jalisco, al que se le ha reducido el presupuesto y eso es preocupante, porque este programa le sirve a las familias, se tendría que reforzar y les tendría que dar más recursos en general. También eso sirve para que las instituciones tengan mejor personal y capacitado. Gracias. A las personas que se van incorporando, solamente hacemos una breve recapitulación de este análisis que se ha hecho y que hoy, el día de hoy más bien, diferentes organizaciones, colectivos, nos hemos unido para que no se apruebe un presupuesto sin antes tener en consideración estos puntos muy específicos de los que se están hablando. Hemos ahorita hablado a grandes rasgos de cuál es el panorama del próximo presupuesto que se busca aprobar, cuáles son sus necesidades, sus puntos importantes a analizar, y ya habló la CEPAC junto con el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas sobre aquellos temas fundamentales que me permito decir que en un momento más se van a tener que retirar porque precisamente como sabemos que esta aprobación del presupuesto se hace de manera colaborativa, o así esperamos que sea, pues van a tener reuniones con las comisiones correspondientes. Entonces, si ahorita se retiran, gracias, muchas gracias Jonathan y Raquel. Y ahora vamos con el tema de crisis climática con el colectivo de Catarina. Con permiso. Ay, se mueve eso. Yo pensé que era hola, buenas tardes. Por parte de Colectivo Ecologista y la Red Catarina Climática, venimos apoyando una acción concreta que es el impuesto al carbono desde aproximadamente agosto, julio de este año. Como tal, el impuesto al carbono es un sistema que busca fijar precios a las emisiones que se generan en el Estado con el objetivo de reducir las emisiones, pero a la larga poder incentivar la remodernización de las tecnologías de las industrias para que se generen menos contaminantes y por ende se paguen menos impuestos. Como tal, tenemos diferentes propuestas, pero esta es la más concreta y es la que queremos incluir en el presupuesto. Si bien iniciamos muy tarde, por así decirlo, ya que a diferencia de otros colectivos iniciamos en este año como tal, lo que buscamos es poder generar esta acción para que a la larga se generen no solamente recursos que se puedan destinar a una fiscalía especializada en delitos ambientales, sino que las empresas puedan generar esta reconversión. Como tal, el gobernador del estado de Jalisco tiene aproximadamente 3 años hablando del tema, lo reafirmó en el Carbon Forum del año pasado, pero no se ha visto nada. Lo que buscamos es que nos den una respuesta de lo que se ha hecho, no solamente el gobernador, sino la Secretaría de Hacienda y el legislativo, porque esto tiene diferentes fases. Y como tal, si tienen alguna duda o pregunta, porque es un tema que puede causar mucha incomodidad para los ciudadanos, porque al pensar que es otro impuesto, van a pensar que es otro impuesto que recae para ellos, pero no. Lo especial de este impuesto, a diferencia de los que existen en los 7 estados diferentes de México, es que se busca incentivar la reconversión tecnológica. Entonces beneficia no solamente a las personas, ya que se generan menos emisiones, sino que a la vez beneficia a las empresas, ya que va a ser pues una conversión más equitativa y más apoyada, por así decirlo, por parte del gobierno. No sé si tienen algo. Gracias. Gracias.
encantada, soy Magda Rodríguez y vengo en representación de la Red Jalisco Educado. Somos un colectivo de organizaciones especializadas en temas de atención a las brechas educativas para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Nuestro núcleo central de gobernanza está integrado por 4 organizaciones con más de 40 años de experiencia, como es el caso de ONI, Mexicanos Primero Jalisco, Pro Sociedad y Vía Educación. Nos gustaría comentar brevemente sobre cuáles son las prioridades que nos parecen más urgentes atender en materia educativa en nuestro estado, porque pues, nos parece fundamental que el presupuesto del próximo año y los subsecuentes pues, partan del reconocimiento de que el COVID finalmente, como era previsto, ha afectado de manera importante en los resultados de aprendizaje, en la deserción escolar y en enfatizar las brechas educativas en nuestro estado y por supuesto también a nivel federal. Pero concentrándonos en el caso Jalisco, nos gustaría pues, señalar el gran reto que existe en el abandono escolar, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la matriculación en preescolar, que sabemos que es una de las etapas más fundamentales en el desarrollo de la infancia, asciende a 9.2% de la matrícula que teníamos anteriormente. Por otro lado, también la transición a la educación media superior se vio afectada en un 13.9%. Entonces, las 2 etapas de la vida más fundamentales en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes se han visto afectadas, y esto significa que menos niños, menos niñas, adolescentes y jóvenes están teniendo los recursos para poder desarrollar sus capacidades y sobre todo representan también riesgos a su desarrollo integral. También las brechas de aprendizaje. Los niños que siguen en la escuela están, de acuerdo a los estudios y la más reciente prueba PISA, demuestran que no están aprendiendo lo que pues esperaría, ¿no? Y era lo ya, pues, digamos que de alguna manera empíricamente habíamos estado observando, pero la prueba PISA nos muestra las evidencias, ¿no? Los niños, los adolescentes, en este caso jóvenes, no están logrando los resultados en materia de matemáticas, lectura, de comprensión y tampoco de ciencias. Y esto pues también nos remite a brechas de desigualdades importantes, como la brecha de género, en donde sabemos que las niñas, las jóvenes están teniendo peores resultados en materia de matemáticas y ciencia. Por último, pero no menos importante, en materia de desarrollo y salud socioemocional. También, aunque en nuestra práctica cotidiana en nuestras organizaciones lo vemos, los datos nos están evidenciando la importantísima contingencia de salud socioemocional que debemos atender y afrontar de manera colectiva. El presupuesto federal reconocemos como colectivo, y lo hemos dicho en otros espacios, en el Estado hemos hecho grandes e importantes pasos para coadyuvar junto con el presupuesto federal atender varios de estos aspectos. Sin embargo, vemos que es importante priorizar las problemáticas educativas a atender estos aspectos que ya mencioné. Por lo tanto, proponemos que se enfatice el direccionamiento de los recursos hacia estas prioridades educativas. Nos preocupa, por ejemplo, que vemos una importante disminución en las partidas presupuestales de Recrea, Escuela para la Vida, Recrea Inglés, y sin embargo no se sabe qué es lo que se va a hacer para poder sostener los esfuerzos que bien se han invertido en los últimos años. Entonces, es muy importante conocer cuál va a ser la estrategia de sostenibilidad, porque justamente estas políticas atendían algunos de los aspectos, como en materia socioemocional. Nos parece muy importante además que se focalicen los recursos hacia las áreas, hacia los territorios y a las poblaciones con mayores brechas, por ejemplo, poblaciones con barreras socioeconómicas, con condición rural, en donde justamente estas brechas se enfatizan, y como ya mencionaba, tener una perspectiva de género en la focalización de los recursos educativos. Por último, nos gustaría también enfatizar la importancia de la formación docente. Esto es crítico, dado que también a nivel federal es un aspecto que se ha visto poco atendido, y sabemos que los docentes
están presentando también no solo retos en materia de sus habilidades y herramientas para la educación, sino también en materia socioemocional. Creemos que es muy importante afrontar la realidad de que el COVID ha dejado remanentes muy graves en dicho aspecto y que además se suman a las brechas que ya se tenían anteriormente. Proponemos el diálogo, proponemos la construcción. En nuestras organizaciones tenemos también muchas propuestas que podemos desarrollar y finalmente pues también decir que nos interesa que a nivel estatal existan mejores datos para poder justamente hacia los próximos años seguir en esta construcción colectiva hacia la focalización en los retos más importantes en materia educativa. Muchas gracias. Muchas gracias también, Magda. Bueno, y en ánimo de que pueda quedar una recapitulación muy concreta de lo que venimos el día de hoy a hacer aquí, es que somos sociedad civil, que estábamos dispersas pero ya nos encontramos nuevamente en un espacio común, que esa es una de las primeras acciones. Entonces para nosotros es muy importante decir que esta es la primera agenda de muchas de las que vendrán el próximo año, que sepan que estamos dispuestas a construir de manera colaborativa, pero que también sepan todas las personas que nos escuchan, y hoy por hoy nuestros representantes, que somos sociedad civil con conocimientos y experiencia técnica, que eso lo que nos permite es poder colaborar de manera cada vez más activa, pero sobre todo siempre priorizando un diálogo y que nuestras propuestas realmente sí se vean reflejadas en acciones hoy por hoy de asignación de presupuestos justos, pero más adelante en acciones de políticas públicas concretas, eficientes y que les hagan sentido a la ciudadanía. Así que esta rueda de prensa es más bien un llamado y una invitación a nuestros representantes. ¿Qué es esto? Este es un llamado concreto a todas las comisiones que hoy por hoy conforman Hacienda y Presupuestos, Seguridad y Justicia, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Esta es una oportunidad que, insistimos, este espacio común que está conformado por más de 70 organizaciones el día de hoy, ponemos sobre la mesa propuestas muy concretas que queremos que formen parte antes que se apruebe el presupuesto, es decir, que formen parte de sus discusiones y que en el momento de que aprueben en el Congreso, es decir, de manera general en el Pleno del Congreso, nos tengan una respuesta a estas peticiones. ¿Qué es eso? La repetimos brevemente. El día de hoy, tan siquiera hicimos propuestas de 3 temáticas muy particulares. En el tema de desaparición forzada, la CEPAD y el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas quiso poner sobre la mesa 3 temas fundamentales, no únicos, pero importantes a considerar. Tener una visión multidimensional de la situación, es decir, cómo se va a abordar la problemática desde unos lentes presupuestales. Ellos mencionaron puntualmente que no basta la procuración de justicia, es decir, en aquellas áreas o instituciones que son importantes, pero que no necesariamente apuntan a la atención de víctimas. Ese es su primer punto. El segundo punto, en desaparición forzada, es que precisamente se pueda llenar de presupuesto, más bien analizar el presupuesto de aquellas unidades temáticas o responsables más bien, que sí atiendan a las víctimas. Y ahí hicieron hincapié en su preocupación en la disminución del DIF Jalisco. Y su tercera propuesta es que se analice el presupuesto puntual de las demás unidades presupuestales, porque hoy por hoy de las 12 que conforman este sistema estatal de búsqueda, nada más 3 sí están dotadas del presupuesto adecuado. Entonces, esos son los 3 puntos no únicos del tema de desaparición forzada. De crisis climática, con el colectivo de Catarina y el colectivo ecologista de Jalisco, también ellos hicieron una petición muy puntual, no única, que tiene que ver con los recursos a esta unidad, a esta Fiscalía sobre Delitos Ambientales, que es continuidad a una propuesta que el mismo gobierno del Estado dio y que simplemente ponen sobre la mesa que en este presupuesto del 2024 no se ve reflejado nuevamente cómo se va a operativizar. De rezago educativo, Magda nos acaba de comentar todo el análisis que diferentes colectivos desde hace muchos años han hecho en el tema del rezago educativo. Aquí puntualizo 4 cuestiones, pero no son las únicas. Sí importantes nada más de recapitular. En rezago educativo tenemos que ver
qué exactamente, qué partidas presupuestales, qué de los programas que ya estaban atendiendo puntualmente la problemática de rezago educativo, si se aumentó considerablemente o no esas partidas para que cada vez menos personas pues no declinen su participación a esta educación básica. El segundo punto es la sostenibilidad de los programas que ya se venían dando, pero que hoy por hoy pues no hay una ruta clara, tan siquiera en nivel presupuestal, de cómo van a continuar. Ya vimos con Memo que tan siquiera el aumento presupuestal no es tan considerable como para poder mantener estos programas. Entonces, ¿de dónde va a salir el recurso? La formación docente, que pongan principal atención en todo el tema de formación docente, qué partidas presupuestales si realmente se están yendo ahí, como tercer punto el rezago educativo, y como cuarto la materia socioemocional, que sabemos que toda la pandemia nos evidenció la necesidad de sí puntualizar en ello y no puede ser posible que no existan partidas presupuestarias suficientes para poder abordar. Nuestro presupuesto, esas son las tres temáticas que desde Espacio Común estamos acompañando, insisto, en desaparición forzada, crisis climática y rezago educativo. Pero no queremos dejar de un lado otras cuestiones que sabemos que a lo mejor otros colectivos que nos están escuchando, que nos están viendo, les interesan. Y que pongamos principal atención, que como nos decía Memo, esas problemáticas son ahorita las que ponemos sobre la mesa. Pero no hay que olvidar que hay una disminución importante en todo el tema cultural, es decir, en todas las actividades que hacen que también esta sociedad funcione ante estas crisis que estamos teniendo. No puede ser posible que no se ponga atención a las cuestiones en cultura, al CITEUR, y no hay que olvidar tampoco que ese es un tema que nos interesa a todas las personas, que estamos en época preelectoral, es decir, poner principal atención en todos los gastos en publicidad, que bueno, que año con año nos hemos dado también cuenta que precisamente, más bien en años preelectorales, es donde hay un aumento considerable. ¿Qué sigue? Pues que sepan que estamos dispuestos a dialogar, que estas son propuestas, invitamos a todas las y los diputados que nos están escuchando a hacer las suyas, se las vamos a hacer llegar formalmente, eso es importante, las van a tener con el tiempo suficiente que sabemos que ya están analizando el presupuesto, pero qué más que ya traigan o tengan junto con ellos un análisis más amplio que les permita tomar mejores decisiones. ¿Qué sigue? Uno, entregarles este análisis para que lo puedan incorporar al suyo. Dos, esperamos una respuesta. Queremos que antes de que aprueben el presupuesto nos tengan una respuesta a nosotros, sociedad civil. Queremos saber cuál es su razonamiento, incluso si tienen dudas, estamos dispuestos a dialogarlos. Y sobre todo, que nos emociona mucho, porque muchos de nuestros representantes, diputados y diputadas, buscan la reelección. Entonces sabemos que esta es la oportunidad perfecta para estar del lado correcto de la ciudadanía. Entonces, si quieren nuestro voto, pues sabemos también que van a estar reflejados nuestros intereses, porque hay disposición de hacerlo. También mencionarles que estamos muy agradecidos con todos los medios de comunicación que nos estén cubriendo, y siendo las 12:07, damos por concluido. Por si tuvieran alguna pregunta, estamos en total disposición. Sí, una pregunta. ¿Tienen una especie de suma en recursos de todos los rubros que nos acaban de explicar? ¿Cuánto se debería de reasignar? Sí, no tenemos la suma general, ahorita damos también la participación, porque hay algunas partidas que precisamente no están consideradas, como la fiscalía, sí, pero tenemos aproximadamente los montos que se necesitarían. Paso la voz a mi compañero y allá, para darles un poquito más de contexto. Perdón. No, está bien. Sí, rápidamente, de aproximadamente los 12,000 millones que se recolectan por concepto de impuestos en Jalisco, no se tiene ningún impuesto considerado en temas ecológicos, nada. O sea, checan el presupuesto y tiene no datos, entonces, a diferencia de los diferentes estados que se tienen aquí en México, no se tiene nada comparado, por ejemplo, con Nuevo León, que tiene, aparte del impuesto al carbono en discusión, ya tienen impuestos sobre descargas, y es muy preocupante porque tenemos muchos problemas, desde sequías, contaminación del río Santiago, que se deben de atender. Entonces, el hecho de saber que no se está recolectando nada de dinero para poder atender esta situación, nos pone en duda si en verdad se está tomando en serio la problemática. Sí, si bien de los colectivos que nos acompañaron, algunos podrían haber presentado en el momento que les dieron una propuesta concreta,
Por parte de nosotros, lo mínimo que se asumiría es que se mantengan los montos del año pasado, ¿no? Agregándoles la inflación, porque como les comentaba, el presupuesto general solo tuvo el presupuesto de 166,000 millones de pesos que se aprobó el año pasado, ahorita se proyecta con 167,000 millones de pesos, lo cual no es ni la mitad del 1%, y la inflación supera ampliamente esto. Gracias. Ah, ya tienen otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta nada más. ¿Ustedes qué opinan de, pues ahora sí que de la situación que se vivió en asuntos presupuestales entre el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, pero también la Universidad de Guadalajara? Primero, pues le retiraron el dinero para el uso de ciencias ambientales, después hay un arreglo y pues acuerdan darle pues el presupuesto constitucional, el 0.3% para infraestructura y también el 10% de incremento para 2024, por lo menos así lo están proponiendo. ¿Qué opinan sobre pues esos desacuerdos y acuerdos? Bueno, primero creemos que todo avance que beneficia las diferentes problemáticas que tenemos en Jalisco son bienvenidas. De hecho, una de las principales agendas en comunes que nos articulamos es precisamente porque desde hace muchos años Jalisco éramos o somos un estado con suficiente sociedad civil, colectivos, estudiantes, académicos, que han estado proponiendo temas muy, muy puntuales. Esta lucha no es reciente, sino llevamos mucho tiempo. Cuando nos reunimos a ver cuáles eran las principales problemáticas que tendríamos que hacer una agenda común para impulsar, pues el tema del rezago educativo, claro que es importante, ¿no? El tema de la Universidad de Guadalajara es uno de los muchos otros temas que institucionalmente se tendrían que abordar. Así que si ya hay un presupuesto asignado ya fijo para ellos, es bienvenido. Solo que aquí nos gustaría, porque es algo también del análisis que hicimos, es que sabemos también que este es uno de los primeros pasos. Es decir, no olvidamos que el Congreso del Estado de Jalisco y todos los congresos, el primer paso es analizar sus dineros, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en la bolsa? El segundo paso es aprobarlo, pero uno de los principales, que de hecho cuando lean el boletín van a ver que por ahí va la tirada, es pues no nada más quedan aprobarlo, ¿qué pasa con el verdadero gasto? Es decir, estamos conscientes que una vez que aquí aprueban el presupuesto, si a una partida presupuestal le dan 10 pesos, estoy dando un ejemplo, no necesariamente se gasta durante el año 10 pesos. Muchas veces es más, muchas veces es menos. Y tampoco no tenemos una respuesta sobre ello. Este es uno de los primeros pasos. Pero lo quiero asimilar a esto. No nada más basta con que aprueben el presupuesto. Queremos también conocer, y estamos muy abiertos y abiertas, a que nos digan nuestros representantes el próximo año qué va a pasar con estos dos puntos. Porque tan siquiera nuestras propuestas también van enfocadas a, bueno, los programas, si lo están gastando de la manera adecuada, si es importante otras acciones que a lo mejor se complementan con el Ejecutivo, como las políticas públicas, pero creemos que vamos un paso a la vez, pero sí estamos muy contentas de poder escuchar también la respuesta de nuestros representantes. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Pues les agradecemos también a Magdalena, Erasmo, a Guillermo, todo el equipo de Espacio Común, que hizo posible también que esa recapitulación y que otro año más estamos aquí dispuestas y dispuestos a proponer, y esperamos también, insisto, la respuesta de quienes lo van a aprobar. Muchas gracias.